Hola, hoy día comenzamos una nueva sección del canal, la sección referente a los cursos, y vamos a comenzar con un curso de UML, llamado UML en acción. Prometo que va a ser un curso bastante dinámico, no solamente enfocado a los temas de concepto, sino también con ejemplos sobre su utilización y sobre todo en casos reales, en muchos de los cuales yo he participado. Vamos a revisar cómo es que las clases persistentes se van a mapear sobre una base de datos relacional. Podemos ver acá que vamos a obtener como resultado del análisis y diseño orientado a objetos un diagrama de clases persistentes, el que estamos acá observando. Ese diagrama de clases persistentes, el objetivo es que para la implementación se convierta en una base de datos relacional. Existe un conjunto de reglas, esto ya lo tengo en otro video, que nos van a servir para hacer ese mapeo, para hacer esa conversión. Ahora, el camino para llegar hacia ese diagrama de clases persistentes parte desde la modelación del negocio, desde la ubicación o la identificación de las entidades del negocio. Por ejemplo, en este caso, la entidad de negocio cliente. Luego, esa entidad de negocio se va a convertir en una entidad de requerimiento, también con el mismo nombre. Posteriormente, se va a transformar en una clase persistente, que ya vemos ahí que se han especificado sus atributos y sus operaciones. Y a partir de allí, una parte de los atributos se van a mapear sobre campos de la base de datos o de la tabla. Acá tenemos, cada atributo tiene correspondencia sobre un campo. Y va a haber otra parte que tiene que ver con la implementación de las operaciones básicas que van a permitir realizar operaciones sobre la tabla relacional. Estas operaciones básicas ya las conocemos como CRUD, como ABC. No CRUD porque es create, read, update, delete. O sea, crear una fila, leer las filas, actualizar datos y eliminar. O el ABC, que es altas, bajas y cambios. Existen reglas para hacer este mapeo hacia el modelo relacional. Vamos a ver la regla que vamos a aplicar, y como digo, esto ya lo tengo en otro video. Vamos a ver cómo es que esto se lleva a cabo. La primera regla dice que cada clase persistente se corresponde con una o más tablas en el modelo relacional. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, una clase persistente llamada entidad, la cual tiene dos atributos. Le vamos a poner atributos A1 y atributo A2. Y esa clase persistente vamos a convertirla en una tabla relacional que va a tener, en este caso, el mismo nombre. También se va a llamar entidad. Cada uno de los atributos ya habíamos mencionado que se convierten o se mapean sobre columnas de la tabla relacional. Entonces vamos a tener dos atributos o dos columnas con el mismo nombre de los atributos. Vamos a tener la columna A1 y la columna A2. Adicionalmente, también hemos mencionado que en el modelo relacional es necesario que exista una columna de tipo identificador o de tipo identidad. En este caso es la columna ID y vendría a ser la clave primaria de la tabla relacional entidad. También habíamos mencionado que es necesario en muchos casos agregar columnas adicionales, como por ejemplo las columnas que nos permitan hacer auditoría sobre cada una de las filas de la tabla relacional. Continuemos. La regla número 1 estaba relacionada al tema del mapeo o la conversión de las clases persistentes en tablas relacionales.
Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace esa implementación, por ejemplo, sobre SQL Server. Vamos a crear primero nuestra base de datos de pruebas. Vamos a llamar Spertec a la base de datos. Creamos la base de datos. Luego vamos a crear la tabla. En este caso, nuestra tabla de ejemplo, que es cliente. Vamos a agregar acá los campos. Habíamos dicho de que en el modelo relacional es necesario agregar campos adicionales a los atributos que tenemos en la clase. Por ejemplo, acá estamos agregando el campo que va a ser la clave primaria. Lo marcamos ahí como clave primaria. En SQL Server podemos utilizar el atributo de identidad para que tenga una numeración automática, bastante conveniente. Y vamos a ir agregando cada uno de los campos que mapean los atributos que vienen a partir de la clase persistente. Vamos a tener ahí, por ejemplo, los nombres, apellidos, apellido paterno, materno, y así vamos a ir implementando cada uno de los atributos sobre campos de la tabla relacional. Estamos ya por fecha de nacimiento. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a agregar los campos de auditoría que habíamos indicado, donde está, por ejemplo, el estado, está el usuario que hace la creación, la fecha de la creación, el usuario que modifica y la fecha de la modificación de la fila. Esto es importante para tener un registro de los accesos sobre esa fila. ¿No? Hay esquemas mucho más avanzados de auditoría que, bueno, ya luego el DBA o el administrador de su base de datos puede activar o puede aplicar. Vamos también acá a ver cómo es que seleccionamos aquellas columnas de la tabla que van a permitir valores nulos o que no van a permitir los valores nulos. Esta es una validación ya para hacer el registro correcto de la información. Luego vamos a grabar la tabla como con el nombre cliente, y ahí tenemos ya la implementación de esa clase persistente sobre la base de datos relacional. Luego tenemos la implementación de las operaciones básicas. Habíamos dicho que habían dos partes acá, ¿no? La primera parte tiene que ver con el mapeo o la implementación de los atributos sobre las columnas de la tabla relacional, y luego tenemos la implementación de las operaciones básicas para esa tabla relacional. Entonces, a partir de esa clase persistente, habíamos indicado de que se van a implementar las operaciones llamadas truth o ABC. Estas se van acá a mapear sobre estas sentencias de SQL. La creación se va a mapear sobre el insertar o crear una nueva fila. La actualización o el update sobre el comando del mismo nombre, actualizar datos de una fila. La eliminación con el delete, que permite eliminar una o varias filas. Y la lectura con el comando select, ¿no? Pueden haber select, por ejemplo, por clave primaria, o un select general de todo el listado de la tabla. Ahí tenemos el script con todas las operaciones básicas que hemos generado. Ahí estamos revisando las operaciones básicas. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar ese script. Tenemos la generación de las operaciones en procedimientos almacenados, que podemos ver ahí. Aparecieron los 5 procedimientos almacenados.
ahora veamos cómo se usan esas operaciones que hemos generado. Vamos a ejecutar primero, por ejemplo, listar, saber si hay filas en la tabla. Inicialmente no hay, la tabla está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a insertar. Hemos preparado acá ya dos scripts con datos de los parámetros para insertar dos filas en la tabla. Estamos utilizando ahí el procedimiento almacenado que hemos generado para ambos casos. Ustedes pueden ver ahí datos. Entonces vamos a ejecutar. Vamos a ver ahí que se han insertado dos filas. Vamos a volver a ejecutar listar para verificar que tenemos nosotros las dos filas han sido insertadas. Podemos ver ahí que están todos los datos que hemos pasado en los parámetros para ambas filas. Luego vamos a hacer una actualización, utilizar el update para el que tiene clave primaria 1. Vamos a agregarle acá la dirección y vamos a agregar la fecha de nacimiento y los datos de auditoría que tienen que ver con el usuario que modifica y la fecha de modificación. Ejecutamos, indica de que se ha actualizado una fila. Vamos a verificar, luego vamos a listar. Vamos a ver que en la primera fila, en la fila que tiene clave primaria 1, se agregó la dirección, se agregó la fecha de nacimiento y se han actualizado los datos de auditoría, ¿no? El usuario y fecha de modificación. Vamos a ejecutar ahora, buscar por clave primaria. Vamos a buscar a ambas filas. Primero el que tiene código 1, el código autogenerado 1. Ahí me indica los datos de la fila correspondiente. Luego vamos a cambiar el parámetro. Vamos a ponerle el de código 2. Y va a mostrar también ahí los datos correspondientes a esa fila. Y luego vamos a ver la parte de la eliminación. Vamos a eliminar el que tiene código autogenerado número 2. Nos sale de que se elimina una fila. Vamos a listar todos ahora y solamente debe aparecernos ya la primera fila. Bueno, hemos visto cómo hacer la implementación de estas clases persistentes de UML sobre una base de datos relacional. Ustedes pueden ver, no es muy complicado, pero sí puede llegar a ser tedioso. Por eso que nosotros estamos desarrollando la aplicación que permite automatizar la generación de código. Bueno, ya nos hemos extendido bastante en este video. Espero que sea de utilidad. Y si tienen alguna duda, por favor, en los comentarios lo ponen para poder responder. Y también si tienen comentarios, háganlo por favor. Los invito a dar un enorme like al video y a suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este material te sea de mucha utilidad. Deja tus dudas o comentarios aquí abajo, que yo gustoso lo responderé. No olvides compartir, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo trabajo. Great.